Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, siempre será recordado en nuestra tierra. El 8 de mayo de 1753, hace 270 años, vio la luz primera en Pénjamo Miguel Hidalgo, quien fue un ser extraordinario, al que sus detractores no han dejado de atacar por el ejemplo que nos deja y porque sus aspiraciones todavía no se cumplen y amenazan a los poderosos. Siempre se ligó a los indígenas, hablaba náhuatl, purépecha y ñañú otomí. Durante décadas desarrolló proyectos productivos, buscaba la soberanía económica y la sustentabilidad. En las comunidades desarrolló ramos agrícolas industriales, talleres textiles, alfarería, curtiduría de pieles, criaderos de abejas, ladrilleras, fábricas de loza, cultivó viñas, moras y lino. Ya en el movimiento insurgente, les devolvió a los pueblos indígenas la tierra que les habían arrebatado los españoles. Fomentó arte, cultura y en las tertulias que organizaba difundía la idea de la independencia. Trabajó décadas para tal propósito y cuando se lanzó a la lucha lo siguieron pueblos enteros. Su acción fue largamente preparada. A Hidalgo se le ha calumniado que por qué no tomó la capital cuando la tuvo enfrente. Veamos. Tras la victoria en el Monte de las Cruces, no tomó la Ciudad de México porque aún no daba a conocer su programa de lucha por la independencia y contra los monopolios. Hasta ese momento se les pintaba a los insurgentes como una turba de malvivientes, saqueadores, y no se conocían sus ideales. No había aún abolido la esclavitud ni derogado los tributos y las alcabalas lo quiso después, en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, sitio donde contó con una imprenta para dar a conocer el ideario de la rebelión. Y el 20 de diciembre comenzó a publicar el periódico El Despertador Americano para dar a conocer su movimiento. Él fue el primero en América continental en abolir la esclavitud 55 años antes que en Estados Unidos, que se había independizado en 1776. Además, en la cruenta batalla del Monte de las Cruces se disgregó la mitad de su ejército, se quedó sin municiones y en la capital el virrey estaba preparado para resistir, mientras que Calleja ya había salido de San Luis Potosí para combatirlo por la espalda. El ejército insurgente hubiese quedado entre dos fuegos. Además, en la capital no hubo rebelión popular como en el Bajío, y lo que promovía Hidalgo era un levantamiento nacional y había enviados suyos en todo el territorio para organizar una rebelión general. Es falso el cuento de que Hidalgo y los insurgentes tenían a la capital en sus manos y se retiraron sin motivo. Cuando fue hecho prisionero, nunca se arrepintió. 3 meses le insistieron que se retractara. Al no lograrlo, en octubre de 1812, un año después de su muerte, presentaron una carta supuestamente firmada el 18 de mayo de 1811, cuando, por cierto, su proceso estaba cerrado, muy ajena a él en forma y fondo, en la que supuestamente se arrepentía. Nunca se enseñó el original ni la copia certificada del documento. Era falso. Y no olvidemos que en julio, Hidalgo, antes de morir, ratificó su justificación para rebelarse. Nunca se arrepintió. Años después calumniaron a Morelos igual con un supuesto arrepentimiento. A estos patriotas, luego de matarlos, los virreyes buscaban desprestigiarlos. Antes de morir, Hidalgo, saliendo de su celda, pidió regresar por unos dulces en la mañana en que lo iban a fusilar para repartir a los soldados que lo iban a ejecutar. Los perdonó y les pidió que le dieran directo en el corazón. Dieron la orden de fuego 1, 2, 3 veces y no lo herían de muerte. Aquellos soldados no querían matarlo. Tras 3 descargas fallidas, el teniente Pedro Almendáriz tuvo que acercarse a darle un tiro en la cabeza. Sus horas finales las dedicó a escribir a sus carceleros Melchor Huaspe y al cabo Ortega en la pared de su celda con carbón 2 poemas que dicen así y enseñan la grandeza de Hidalgo. Ortega, tu crianza fina,
Tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aun con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Y el otro poema que dejó escrito en la pared de la celda decía: Melchor, tu buen corazón ha reunido con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. Hidalgo fue grande. Él luchó en su tiempo contra el colonialismo. A nosotros hoy nos toca combatir el neocolonialismo y lograr la plena soberanía en todos los aspectos. La soberanía económica que comprende la alimentaria, la energética, la industrial, la financiera. Desde luego la soberanía militar. La soberanía nacional tenemos que defenderla ahora que nos quieren integrar o anexar a la región norteamericana. Y la soberanía popular, en las que se realice la voluntad popular, que el pueblo mande, gracias a una renovación democrática para lograr una elección y selección democrática de candidatos. No financiar a los partidos, sino al proceso electoral. Primero, discutir y aprobar un programa y plan de acciones antes que escoger candidatos y mandatar a los representantes para que cumplan sus compromisos de campaña y que puedan ser fácilmente revocables si no cumplen. Así triunfará la soberanía nacional y popular. Hidalgo vive, la lucha sigue. Miguel Hidalgo y Costilla luchó contra el colonialismo e inició la gesta por la independencia. Hoy por hoy, nosotros, siguiendo su ejemplo, tenemos que luchar contra el neocolonialismo hasta alcanzar la plena soberanía.